coronavirus. Quedé sorprendido que no hay nada actual. 2009, 2016, 2004, 2003, bueno, así no se puede. Pero el Harrison 2020 tiene una actualización del 2020 y como el Harrison 2022 igual está ahí un poco más desarrollado. Pero me pareció interesante este consenso que es de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, de la Sociedad Española de Vacunología y de la Sociedad de Medicina Familiar de España. Un consenso donde establecen que es importante en influenza. Y para hablar de influenza tenemos que justamente ligarlo con el COVID. Influenza ha tenido brotes a lo largo de los años, ha tenido pandemias graves, ha tenido epidemias, ha tenido pandemias moderadas y año tras año, dependiendo de la mutación que hay en los animales, como en los cerdos, mamíferos, como también en las aves. Y ese es un reservorio donde cambian la genética y pueden aparecer haciendo brotes cada vez. Pero, a diferencia de esa época donde morían muchas personas, hoy en día por influenza ya no muere la gente. Y eso se debe a que ahora hay información acerca de la prevención de esta enfermedad, ya que la gente acude a los centros de vacunación para vacunarse y por ese motivo la mortalidad en esta enfermedad disminuyó considerablemente. El enfoque del paciente con influenza va pegado del COVID. No podemos separarlos porque la clínica es la misma. Es muy sensible la clínica, pero poco específica para decir es influenza. O sea que por más que te digan, no, la coriza es más acentuada en influenza y la tos seca es más acentuada en COVID, no es del todo cierto. Los estudios dicen que los síntomas varían, que pueden ser muy sensibles para diagnosticar una gripe, pero no son específicos y se necesitan pruebas. Y para realizar las pruebas no puedes realizar solo la prueba para influenza, necesitas hacer pruebas para COVID también. De hecho, cuando tengas un paciente respiratorio con sintomatología de gripe y que el paciente requiera que tú lo estudies más allá del tratamiento sintomático, debes pedir las dos pruebas, tanto para influenza como para COVID. Ahora, si es un resfrío común que no amerita que tú vayas más allá, pues el tratamiento sintomático ambulatorio es suficiente. No le vas a pedir influenza a todos los pacientes que tienen con resfrío. Prácticamente sería un gasto innecesario, porque como ya hablamos antes, los virus mutan y los resfríos comunes aparecen cada día. De hecho, cada semana algunos se resfrían 3 días y sanan sin problema, ¿verdad? Y no vamos a hacer pruebas de influenza para todos los pacientes que están con síntomas de resfrío. Esta pirámide de la gripe es muy importante para ver que en la punta están los pacientes confirmados, las muertes confirmadas con influenza, que son una pequeña parte. Debajo de eso están las muertes por gripe. Y debajo de esto están los casos confirmados por laboratorio. Pero el grueso de la cantidad de pacientes con influenza está acá y acá. Casos en la comunidad atendidos por servicios médicos no confirmados por laboratorio.
paciente va con sintomatología de gripe al centro de salud, es atendido en consulta médica, se hizo el tratamiento, pero no se hizo el estudio. Tal vez ameritaba el paciente, porque recuerden lo que habíamos hablado, que un paciente va al centro de salud cuando ya no puede estar en la casa, cuando ya su resfrío pasó la etapa del confort. O sea, el paciente ya no está en confort, está mal. Entonces fue al centro de salud y el médico le dijo, es un resfrío, va a tomar esto. Y bueno, no realizó el estudio y por ende no está confirmado el caso. Ahora hay otra cosa que la experiencia me hace hablar, que a veces sí hacemos la ficha para influenza, hacemos una ficha, sí le mandamos a que se haga la hisopeada, que es lo más horrible que hay en la vida, y nos olvidamos del resultado. O sea, el paciente al segundo día, al tercer día se siente bien porque le han bombardeado con todo, le han dado tironal, y el paciente se sintió mejor, ya no fue a recoger su resultado, no volvió al centro de salud y por ende no se notificó esta ficha y pérdida de información. Y Bolivia llega acá, en que los casos en la comunidad no fueron atendidos por los servicios médicos. O sea, la gente se sana en su casa. No es estudiado. El paciente queda sin estudio del virus. Entonces, hay un problema de salud y la idea es que tú puedas ser minucioso con el tratamiento, con tu notificación de tu ficha epidemiológica y que puedas tener esa palabra que todos los médicos estamos acostumbrados a decir, es usted debe regresar en caso de que sienta más molestias y debe regresar para completar el tratamiento, para ver cómo está. Pero la mayoría no quiere volver a ver al paciente, no quiere saber del paciente. No vamos a hablar del virus porque en virología de segundo año lo han debido ver espectacularmente cómo es una estructura viral. Pero la influenza sí no les voy a perdonar que no sepan dos cosas de la influenza. Esta corona que es muy bonita porque los virus a la microscopía electrónica se ven hermosos, tiene una corona. Y esa corona está compuesta de dos sustancias. Uno es la hemaglutinina y la otra es la neuroamilasa. Son dos que sí o sí deben estar presentes en su cabeza. ¿Por qué? Porque la hemaglutinina, funciona como una proteína de adhesión. O sea, hace que se adhiera a la célula. Es la forma en que invade a la célula. Y la neuroamilasa es la que impide, es la que separa al virus de la membrana celular para facilitar su dispersión hacia otras células. Y aquí está la punta del iceberg. El tratamiento para influenza actúa a este nivel. Neuraminidasa. O sea, cuando yo le pregunte, ¿usted menciona de dónde actúa el Tamiflu? O como su nombre genérico se llama oseltamivir, usted debe decir que el oseltamivir evita que se separe de la célula el virus y así no pueda invadir a otras células, porque de eso trata el virus. El virus coloniza rápidamente las células y rápidamente se propaga a otras células del árbol respiratorio, provocando y desanqueando todo su problema. Entonces, como les había dicho, la influenza causó desastres. Uno de los principales fue en 1918 la gripe española,
causando 21 millones de muertes. O sea, era una pandemia brutal. En 1957 la gripe asiática causando entre 1 y 4 millones de muertes. Y en 1968 la gripe de Hong Kong causando igual con el H3N2 1.4 millones de muertes. Y yo estoy acá, 2009, ¿no? 2009. La pandemia en el 2009 que llegó a Bolivia, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan. Sí. No. H1N1 y causó más o menos 18.449 muertes. No, ¿cuál creen que es la teoría para que no haya habido las muertes como antes? ¿Cómo vendría por la pregunta? La vacuna. ¿Qué más? Puede ser que el virus haya mostrado virales menos a veces. ¿Ya? ¿Por qué murieron más personas? Sistema de salud más deficiente. Pero en la gripe española en 1918 murieron 21 millones de personas. Y la mayor parte de esas personas eran personas de la tercera edad y niños. Ahí va. ¿Qué pasó en la pandemia del COVID? Aprendimos a distanciarnos, aprendimos a lavarnos la mano, aprendimos a colocarnos barbijos. Yo he logrado que el 100% de ustedes vaya a práctica con barbijo. 100%. El año pasado me costó. Aparecía sin barbijo. Rodri. ¿Quién eres, Rodri? Soy su estudiante, doctor. Y vas a hablar con el paciente. ¿Usted cree que te va a creer que eres médico? Sí. No sé. A los chicos que les llamo la atención, no es que sea yo malo. Yo también andaba seguramente con mis cabellos parados. Lo creo porque también soy estudiante. Pero nadie me dijo nada. Tal vez alguien me ha churando. Ya todo se patarraban más. Peinate. Hubiera sido mejor. Yo aprendí eso en la residencia. Pero a carajazo. No con cariño, a carajazo. No eres de corbata y si no estás de corbata, te botan. Así es, entrar. Por eso yo los voy formando para que todos logren hacer un posgrado o una residencia y en el mejor de los casos para algunos hacer una subespecialidad, que es en el ideal lo que necesita política. ¿Saben que no hay hemodinamistas? ¿Qué es eso? Los hemodinamistas toda esa que viene a ver por procedimiento. ¿Qué? Si te ven Hay hemodinamistas. ¿Qué es Para ser eso? hemodinamista primero hay que ser cardiólogo. Ah, Después de ser cardiólogo, hacer hemodinámica. No hay. Entonces, si ustedes hacen hemodinamia, ese cardiólogo va a ganar 3.500. Y si otro hace la mitad de eso. Entonces, los animo a que continúen su carrera. Se estimula reducción de la incidencia de gripe del 70.8% y del 67.4% para la gripe H1N1 y ver respectivamente en las primeras 10 semanas tras la implementación de intervenciones no farmacológicas. O sea, realmente el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos funciona. Esto está recomprobado. Distanciamiento, lavado de manos, uso del barbijo, sí o sí funciona. Entonces hay que aplicarlo, ¿no?
Salud. Porque si no aplicas estas medidas, si no hay lavado de manos, pues hay un problema. Hay una clínica en la Argentina, se llama la clínica Hospital Italiano, pero es una clínica. Ahí yo me di cuenta que yo me lavo las manos normalmente cuando hago algún procedimiento todo, pero no me di cuenta que había una cámara en el lugar donde uno se lava la mano. Cargo así mirando para abajo y mirando quién se lava. Y no sabía que había una enfermera centinela de lavado de manos en la clínica. ¿Había? Había. O sea que ella miraba la cámara y en estadística, que se debería llevar eso en estadística, pero llevan otras cosas, se ve la oportunidad de lavado de manos. ¿Cuál es tu incidencia de oportunidad de lavado de manos? ¿Cuánto lo hiciste? Y yo era el más bajo de todos. El lavado de manos era el último en la lista, incluso el que lo recién estaba más que yo. ¿Cómo? Estaba haciendo una rotación para especializarme en otra cosa. Pero de todos, el más bajo era yo. Y me di cuenta que era una cultura lavarse la mano. Desde que un día me mostraron en diapositiva que yo era el último, tengo que subirle. Mande foto. Y empecé a lavarme la mano. Y ellos controlan para que todo su personal sí o sí se lave la mano. Y en Ateneos sacan los trapitos al sol y muestran, estamos bajo en esto, estamos bajo en esto, estamos bajo en esto, estamos bajo en esto. También se controla si un paciente presenta una arritmia cardíaca. ¿Cuánto tiempo tardó el médico en indicar qué va a hacer? ¿Y cuánto tiempo tardó la enfermera en aplicar el tratamiento? Si un paciente en la clínica aprieta un botón rojo de asistencia, ¿cuánto tiempo tardó la enfermera en llegar a la asistencia? ¿Y cuánto tiempo después de que la enfermera comunicó al médico, cuánto tiempo el médico tardó en llegar a asistir al paciente? En sala. Y esos son estándares de calidad. Y eso es lo que debemos aprender. Eso se llama calidad de atención. Calidad de atención. Y cuando veo que hay médicos que ni le miran la cara a los pacientes, realmente no los entiendo. Cabe destacar que el COVID y la infección de la influenza son prácticamente indistinguibles, ya lo hablamos, según la presentación clínica y el historial. No hay forma de decir cuál es COVID, cuál es influenza. Y muchos neumólogos me van a decir, nah, la coriza es clara. La clínica. La clínica es sublime. Y no lo es, porque los estudios lo dicen así. Los estudios mencionan que puede ser sensible, pero no es específico. Y lo que nosotros como médicos objetivamente debemos buscar es lo específico. También lo sensible, pero más lo específico. De hecho, en cuestión de hospitalización, la duración de hospitalización para COVID es de 14 días y 6.5 días para influenza, 6.7 días para influenza B en promedio. Y el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados es de 6.5 para el COVID, 6 para la influenza A y 3 para la influenza B. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente para la influenza el 6% y la duración de los días de influenza en relación al porcentaje de influenza en mortalidad es similar. O sea que si un paciente por influenza se interna, ese paciente tiene el mismo riesgo de morir que un paciente con COVID. Y normalmente no llegan. Los pacientes con influenza normalmente son ambulatorios.
se manejan de forma ambulatoria. La plasticidad de sus genomas, que permite reaccionar a la inmunidad prevalente de la comunidad, es una de las causas por las cuales cambia cada vez o muta el virus. La segmentación de proteínas de superficie de los genomas que intercambia los genes y sus abundantes reservorios en mamíferos viales. Porque hace rato decían, ¿por qué hay influenza cada vez y cada vez es menos agresivo y puede ser que vuelva y sea más agresivo? Y lo que decía la compañera es que ha habido un cambio genético. Y está descrito y está evidenciado que el cambio genético se debe a sus reservorios. ¿Cuáles son esos reservorios? Los mamíferos, ¿qué animal? Las aves, las aves Y grandes. las aves, ¿no? Entonces hay un compromiso del reservorio, hay un compromiso de sus genes para que muten estos virus y puedan aparecer y puedan provocar pandemias, brotes. Y aquí están las fechas de lo que ocurrió. En 1918 a 1919 H1N1 provocó una pandemia grave, millones de personas muertas. En 1957 el H2N2 también provocó una pandemia grave. Y en 2009-2010 también ocurrió lo mismo. Yo estaba haciendo, creo, mi internado. Estaba terminando el internado. No sé si alguien le contó. Pero la tele decía, llegó Santiste a Bolivia, como en el COVID, ¿no? La primera paciente. Yo estaba rotando la maternidad. Y cuando me resfrié así como nunca, y fui al doctor Gorena, que era el jefe de docencia de la maternidad, me manda a hacer el hisopado a San Juan con la doctora Gross de San Juan. Me perforaron ahí la nariz. Y después de emergencia avisaron que era positivo. ¿Se imaginan uno con influenza en la maternidad, con mujeres embarazadas, con mujeres en parto, con niños neonatos y el interno enfermo tocando a los vecinos? El jefe de docencia me dijo, no te quiero ver nunca. Me dio para un mes. O sea que de los 12 meses de internato solamente hice 11. No. Porque yo feliz, ¿no? Porque creo que la influenza me llegó hasta que me vieron mal y al día siguiente estaba mejor. Entonces ese mes, porque tenía ese distanciamiento, pues la pasé en mi casa, paseando. Al siguiente mes recién volví y justo me volvió a tocar parto para aprender a atender parto. Entonces salí aprendiendo parto y egresé, ¿no? Así fue. Pero pasé la influenza y también COVID. No me llevó la influencia del COVID al norte. Las cepas como en 2009 del H1N1 tenían genes de origen aviar, porcino y humano. Algunas cepas aviares, en particular las cepas HS, son muy patógenas en humanos, como fue la cepa en 1918. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2009 sí hubo bastantes pacientes con influenza, pero estas medidas que aprendimos de aislamiento, de distancia de la vacuna, lograron parar la mortalidad. De hecho, en mis primeros años de residencia, yo tuve pacientes con influenza en terapia intensiva y el manejo fue similar a COVID. ¿Se acuerdan que en COVID dijimos que el tratamiento era dexametasona, corticoides? A diferencia del COVID, en influenza no se usa corticoides, está contraindicado. Y eso lo supimos después, pero a todos los pacientes le poníamos corticoides. Como dicen, la medicina es continua.
Grupos de riesgo que deben ser prioritarios para la inmunización y el tratamiento. Grupo de riesgo: niños de 6 a 59 meses, adultos mayores de 50, personas con enfermedades pulmonares crónicas, incluido asma, hipertensión arterial, enfermedades hepáticas, neurológicas, hematológicas, metabólicas, personas inmunodeprimidas, ¿no? Mujeres embarazadas que planean embarazarse, niños, residentes de asilos, nativos norteamericanos y personas con obesidad mórbida. Y el personal de salud. ¿No? De hecho, cuando apareció lo que vemos los casos de influenza, los primeros que vacunaron fue la persona de salud. Yo fui con Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregunta ofende. Porque la mujer. En contacto con personas de riesgo, personal médico, instituciones de atención intrahospitalaria, ambulatoria, trabajadores en respuestas médicas, empleados de asilos, ¿no? En la época de la pandemia se murió todos los médicos mayores. Debe ser que han muerto por lo menos el 10% de todos los médicos mayores. Murieron, ¿no? Aunque lo ponen al doctor Carlos Velasco en la foto del colegio médico, si se hubiera muerto en la pandemia, no murió por COVID. Pero no sé por qué lo dicen en fotos. Y enfermeras murieron un montón. De hecho, una enfermera que era de nuestros servicios tenía púrpura trombocitopénica y cuando enfermó de COVID empañó todo blanco el pulmón y no pudimos hacer nada por él. Y otra de las cosas era que como era una enfermedad tan grave el COVID, lo mismo de la influenza, se lo maneja en prono a los pacientes boca abajo. Y tener boca abajo un paciente es no verlo directamente, porque están en prono, para que pueda drenar todas las secreciones del pulmón y salir por el tubo. Y cuando el personal no es muy entrenado, cuando no va a práctica, cuando no lo ha visto, ¿no? Cuando le digo, a ver, tomarle la presión, y buscan para tomarle la presión. ¿Y cuál es la saturación? No entrenan, pues que la enfermera se salió sin tubo y nadie se dio cuenta. Se murió cuando le vieron porque no hay signo vital, que estaban para no callar, se había salido sin tubo. Entonces, eso es falta de entrenamiento. La clave para un cirujano opere bien, ¿cuál? ¿Cómo fue la pregunta? Lo que tiene que hacer, tiene que tener mano el cirujano. Mano. Parar en quirófano. Ver las catástrofes que pasan ahí. Si no logran ver la cantidad de problemas que pueden haber, no va a ser buen cirujano. Es más, yo digo que tiene que ver los errores que pasan en el quirófano. Porque si no lo ven, no van a saber cómo prevenir eso que les va a pasar. Ustedes saben que yo tengo una unidad pequeña, porque en realidad la terapia tiene 46 camas, y a mí me quieren llevar a donde están las 20 camas, es grande, con todos los residentes, pero no me siento libre ahí, así que siempre huyo a querer volver ahí, porque ahí me prometen, así que prefiero estar donde yo estoy. Pero donde yo estoy no hay muchas condiciones. De hecho, el día martes hubo un paro cardíaco y no encontraron la pala de domingo. Para hacer el SP no se hace sobre nada,
y hay una tabla espinal que aumenta tu posibilidad de éxito en la reanimación en un 10%. O sea, si el paciente se para y no le pones la tabla, va a estar masajeando el colchón, ¿no? El paciente se va a tirar con el colchón. Lo primero que tienen que enseñar en un paro cardíaco, obviamente los cardiólogos son los que enseñan paro cardíaco, pero ellos nunca atendieron un paro, es poner la tabla para lograr hacer que la compresión sea exitosa. No había tabla, no había el laringo. Y cuando quisieron poner adrenalina, había que dar una ampolla de adrenalina en el carro de paro. Y el carro de paro es sagrado. Seguramente en cirugía van a llevar el carro de paro, en emergencia, no sé. El carro de paro es sagrado, tiene que ver todo. El paciente se murió y no merecía morir. Ya cuando un paciente tiene cáncer, cuando previmos el de cáncer de boca, ¿con quién vimos? ¿No? Cuando un paciente tiene cáncer de boca con metástasis ósea y demás, que ya el hueso está colgando acá, ¿qué lo hace? Pero si es un hombre joven que puede todavía vivir, pues hay que hacer todo. Pero pasan, y es por falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento del personal de enfermería, falta de entrenamiento del personal médico. Bueno, siempre hemos hablado de que los síntomas más frecuentes. No vamos a hablar de todos los síntomas. Pero el principal es la coriza, ¿no? Coriza es sinónimo de rinorrea, ¿no? O sea, rinorrea, primer lugar. Segundo lugar, fiebre. Tercer lugar, tos. Yo tenía cefalea. Raro. Irritabilidad, anorexia, amigdalitis, vómitos, otitis, diarrea, disfonía, desde lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces, yo tomaría como primero coriza, fiebre, tos, faringitis, tal vez irritabilidad. Obviamente, seguramente este estudio fue hecho en niños pediátricos, por eso está irritabilidad y por eso está club también. Ahí dice 24 minutos. Bueno, es el mío, por eso está bien. Arriba dice 24 minutos. Entonces, desde lo más frecuente hasta lo menos frecuente. Entonces, hay pruebas para hacer de laboratorio. Y esto nos enseña que la prueba de antígeno, la prueba que todos hacen, la prueba que todos piden, en el estudio dice sensibilidad baja a moderada en un 40% y 80% y alta especificidad. O sea, tiene poca sensibilidad, pero tiene especificidad alta. Y los PCRs que detectan el ARN del virus tienen una sensibilidad del 95% y más y una especificidad mayor al 99%. En conclusión, el PCR es el indicado a solicitar. ¿En qué casos? En casos donde tu paciente ha perdido el confort y se vino al hospital porque pidió que lo atienda un médico porque ya no aguanta. Entonces ahí ya tienes que pedir un PCR. Ahora existen, como habíamos hablado alguna vez, los paneles respiratorios, que no solamente te hacen influenza, COVID, y de la influenza hacen el A, B, C también, hacen coronavirus, hacen la hemofilia, hacen bacterias atípicas y hacen bacterias típicas. Por eso se llaman paneles respiratorios. Feed and write. Y eso sale en 4 horas. Hisopean,
meten el hisopo y lo llevan al laboratorio y en 4 horas te dicen si está presente algún virus o no. La inmunofluorescencia y los cultivos de virales, pues en Bolivia no hacemos. ¿Hay? Sí, nos enseñan, sí, pero no se hace. Lo que se hace es antígeno y PCR. Y del PCR quiero que se lleven el panel respiratorio, que es algo nuevo, que ojalá todos ya lo podamos tener en todos los hospitales y que podamos hacer detección temprana para hacer un tratamiento oportuno rápido. ¿Por qué es importante hacer la detección temprana? Porque el tratamiento, si lo inicias antes de las 48 horas, el efecto es 60% mejor a no hacerlo dentro de las 48 horas. De hecho, si pasan los primeros 5 días y no se ha hecho tratamiento, prácticamente es como regalarle una pastilla de azúcar al paciente y no va a mejorar en nada. Entonces, tu primera consulta con tu paciente con un problema respiratorio, tú debes decidir qué es. Y si tiene síntomas de influenza, apegarlo al COVID y pedir un estudio. Si en Bolivia no tenemos paneles respiratorios, pues damos antígeno. Y tal vez eso nos puede dar un resultado rápido que podamos iniciar oseltamivir lo más pronto posible para obtener un tratamiento oportuno. Y ahí está la técnica, dice, inclina al paciente 70 grados por detrás, insertar el hisopo hasta la pared posterior, ponerle el tubo de ensayo estéril y hacer el transporte al laboratorio. No sé si ustedes han hecho esto. Antes lo llevaban a nosotros a hacer eso. No. Van a ir al colegio para hacer todo. Ya no. No hay plata. Sí. Tener cuidado, señor, porque recuerden que esta parte es sensible y es muy delicada. Ha habido accidentes también, hay sangrados, hay gente que tiene pólipos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Han habido muchos accidentes. Y si no lo hacen, mejor. No, yo quiero hacer todo. ¿No? Entonces, el oseltamivir, la dosis es 75 miligramos en todos los casos. O sea, lo primero que tienes que hacer es darle oseltamivir. Vale 400 bolivianos el tratamiento. No sé si hay en el seguro. Pero el paciente con aclaramiento de creatinina normal, o sea que tiene un aclaramiento por encima del 50%, 75 miligramos cada 12 horas es la dosis correcta. Procura que no solamente anotes la indicación, procura que el paciente reciba el tratamiento. Una cosa es indicar y otra cosa es verificar si se hizo o no. Porque yo cuando me dicen, doctor, tenemos una valoración en el sexto piso y hoy vieron que el médico indicó el sitio distintivo, el sitio prolongado, el sitio urocutivo, solicito radiografía de tórax, solicito de consulta con Barney. Pero nada se hace. Y no se hace técnica. Entonces, ¿dónde se va a ver que vos eres un médico realmente de calidad? Cuando al día siguiente veo los médicos, ¿qué haces? Y la primera dice, no tenía idea, ¿por qué no está anotado? No lo vi, no había ayudante, no disculpa. Y sobre si tienen residentes, o ustedes son los residentes, ustedes tienen que justificar. ¿Quién no se hace? Si no lo hacen, baja la calidad de vida. Imagínense que fuera tu mamá que está con una infección urinaria, con fiebre, que está con peritonitis y necesita un dispositivo que te abra tóxico. Y no mandaron la cuenta de
¿Cómo te sentirías? Verifica lo positivo, pero también verifica si se dio la mano. ¿Te voy a mostrar? No, y no. También. Quiero ver que envíen esa muestra. ¿Se tomó la gasometría? No, no se tomó. ¿Por qué? Tiene que tomar. Muchos estudios, vieran cómo es. Valoración por neurología. ¿Por qué no se hizo la valoración? El paciente estaba... ¿Por qué no hicieron la valoración? Nadie sabe. No les interesa. Ni al médico de cabecera de ese paciente. No se hizo la valoración. Bueno, yo ya la pedí. Dice. Ya la pedí. Pero ¿y por qué no se hizo? ¿No? Entonces tiene que hacer. Sí o sí tiene que hacerse la valoración. Complicaciones. Entonces tenemos complicaciones a nivel superior como otitis, parotiditis, sinusitis, laringotraqueobronquitis, que es el CRUB en niños, ¿no? Los adultos no tenemos CRUB. Es como decir, el paciente tiene aleteo nasal, su nariz grande, parece ala. Cardíaco, infarto agudo de miocardio, miocarditis, pericarditis. Yo he visto miocarditis por influenza. Es horrible, es como si tuviera insuficiencia cardíaca. Se diagnostica por resonancia magnética. Gastrointestinal, hepatitis, y he visto también, pancreatitis también lo he visto, dolor abdominal agudo, esto lo he visto harto, músculo esquelético, miositis, rhabdomiólisis y síndrome compartimental, no lo he visto, pero esos dos primeros sí. Lesión renal aguda, como todo proceso séptico, viral en este caso, provoca lesión renal y también pulmonar, ¿no? Neurológico, encefalopatía, encefalomalacia, convulsiones, accidente cerebrovascular, síndrome de Guillain-Barré. Le echaban la culpa a la vacuna, ¿no? La prensa, ¿no? Le echaban la culpa a la vacuna. Y decían que todos los que tienen alergia al huevo no se vacunen. Eso no está demostrado. Yo sé que los neumólogos van a echar piedra, pero no está demostrado que el que tenga alergia al huevo no se pueda vacunar. No está demostrado que el Guillain-Barré sea, la vacuna de la influenza sea causante del Guillain-Barré, como igual a la vacuna Johnson & Johnson del COVID le echaron la culpa que provocaba en su síndrome de Guillain-Barré. Coinfecciones, neumonía asociada al ventilador, traqueitis, meningitis y otros como exacerbación de enfermedades crónicas. O sea, que si a un EPOC le da influenza, terrible, complicado. Pregunta: ¿existe indicación de tratamiento antiviral sin diagnóstico microbiológico en adultos? La respuesta: los adultos que cumplan los criterios para el tratamiento ambulatorio en la infección para el virus de influenza deben iniciar tratamiento antiviral lo antes posible cuando sean evaluados durante el periodo de epidemia anual de influenza, siempre que no se disponga de diagnóstico microbiológico para confirmar o excluir la infección en menos de 6 horas. ¿Hay que hacer tratamiento? ¿No? No se cumple los criterios. O sea, van a esperar que aparezca así o sí la demanda. Hay que hacerlo. Ya pasamos la época de invierno, ¿no? La época de influenza, donde aparecen los brotes. Pues si estamos en una época de brotes de influenza, tenemos clínica, pero no contamos con el diagnóstico microbiológico, hay que hacer tratamiento. Pocas reacciones adversas en los celtamivir. Además de los antivirales, ¿qué otras medidas terapéuticas se deben ofrecer a un paciente adulto con infección por el virus de la influenza? Tratamiento asintomático. ¿Qué le damos? Escucho oferta. Pero no hagan propaganda para laboratorio. ¿Qué le damos? Sintomático.
¿Cómo te hicieron el método de respirar una COVID en una plantita? Bueno. Bueno, primero, siempre vamos a aliviar la inflamación. ¿El mejor antiinflamatorio cuál es? ¿Cuál? ¿COX-1 o COX-2? ¿Ah? ¿COX-2? El mejor antiinflamatorio Ya sabes. sería un corticoide. Porque Pero hasta la debilidad ahí hemos dicho que la influenza no es pero el ketorolaco es analgésico. O dipirona. Llevando fármacos. Dipirona. El mejor antiinflamatorio de la línea de COX-1 es el que tiene mayor poder antiinflamatorio, es el ibuprofeno, el naxopreno, ¿ya? ¿Cuál es más barato? Siempre el ibuprofeno. No estoy haciendo propaganda, pero el Actron parece que de verdad tiene la molécula, ¿ya? Parece. No estoy haciendo propaganda, no lo hago, no me da ni un peso. Paracetamol. En caso de fiebre, la dosis del paracetamol es 1 gramo cada 8 horas, no pasar los 4 gramos. ¿Por qué? Provoca lesión hepática. Podemos dar medicamentos antitusígenos, pero en adultos y de la tercera edad igual. Uno de los más usados es codeína, porque las personas adultas, cuando tienen mucha tos, se lesionan los músculos respiratorios, los intercostales, el diafragma. Y después de pasar mucho tiempo con tos, ya quedan con mucho dolor y es más, ya no quieren hacer inspiraciones profundas. Entonces deben confort. ¿Ya? Aquí está, ¿ves? Miel con dextrometorfan, ¿no? El tratamiento con antibióticos no está indicado a menos que se sospeche de una sobreinfección. Y aquí otra vez me voy a avanzar con los neumólogos. Los neumólogos indican obviamente el antiinflamatorio, un macrólido, porque ¿se acuerdan que le dije que las neumonías atípicas y las neumonías virales casi se parecen? Entonces los neumólogos dicen, bueno, puede ser una típica y puede ser viral. ¿Y qué hago? Le doy para la típica un macrólido como la... ¿Cuáles son los macrólidos? Ceftriaxona, canamicina. Siempre le dan un macrólido y le dan el oseltamivir. Y yo llevo y le pongo ese siempre va, porque piensan que está con una neumonía típica. Porque la radiografía hace el patrón del lustrado, la viral también, y hasta que tenga el diagnóstico le ponen los dos. ¿Ya? Les he pedido alguna guía que diga eso, no me han dicho, pero sí lo hacen bastante. No estoy diciendo que lo hagan, pero tal vez cuando pasen el próximo año en neumología, les van a enseñar así. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar la evidencia. Porque, a ver, dale un macrólido a un paciente cardíaco. ¿Qué causa? Pregúntenle a la doctora. Además de antivirales, ¿qué otras medidas terapéuticas hacemos? No se deben añadir corticosteroides al tratamiento de la gripe. Puede adicionarse macrólidos o naxopreno a los oseltamivir. Podría ser beneficioso en pacientes con neumonía simultánea e infección por virus de la influenza. O sea, habría que ver si está con una neumonía, ya sea por una típica, y podría ser beneficioso. No he visto neumonías atípicas asociadas con influenza, pero sí he visto mucho Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae,
Y bueno, en el hospital, los que ya saben ustedes que son los más agresivos, ¿no? Pseudomonas, Helicobacter, Klebsiella pneumoniae, son gérmenes intrahospitalarios. Otras medidas terapéuticas estudiadas en humanos como las estatinas, la mitazoxacina, las medicinas a base de hierbas no han demostrado de manera consistente que mejoran el pronóstico de los pacientes hospitalizados. ¿Se acuerdan que nos daban para el COVID un antiparasitárico? Ivermectina. Ya no hace nada. Lo mismo pasó en la influenza. Nos dieron antiparasitarios. No han demostrado que funcionen. Las infusiones de eucalipto tampoco funcionan. Por más que echen eucalipto a todos sus cuartos y saunas no va a pasar nada. Tal vez un alivio con el Ventizan que lo cura todo. Y también para el COVID nos dieron estatinas. Y también para la influenza dieron estatinas. ¿Cuáles son las estatinas? Los hipolipineantes, ¿no? Entonces también nos dieron. No tiene evidencia que funcione. Ni las estatinas, ni las hierbas, ni los antiparasitarios. Solamente el oseltamivir y hacer tratamiento sintomático del paciente. Ahora, si haces COX-1, COX-2, va a haber un problema. O sea, hay que ver factores de riesgo para úlceras gástricas en los pacientes. Si los pacientes tienen factores de riesgo para úlcera gástrica o ya tienen historia de hemorragia digestiva alta, mucho ojo con dar esos medicamentos. Le van a causar una úlcera al paciente y tal vez hace hemorragia digestiva alta. Entonces, con calma. ¿Ok? Estos son factores de riesgo. Circunstancias en las que está indicada la vacunación contra el virus de la influenza: enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, pulmonares, obesidad, enfermedad renal, hemofilia, cáncer, enfermedad inflamatoria crónica, síndrome de Down, todos los factores de riesgo que ya habíamos mencionado antes. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la vacunación contra el virus de la influenza? Se debe evitar la vacunación contra el virus en aquellas personas que previamente desarrollaron una alergia grave, por ejemplo, anafilaxia, a una vacuna antigripal o a cualquiera de sus componentes. Actualmente, la alergia al huevo no se considera una contraindicación para la administración de la vacuna antiviral obtenida a partir de un huevo cultivado, ¿no? Entonces, en pacientes con enfermedades graves, que estén cursando enfermedades graves, tampoco se puede hacer la vacunación de estos pacientes. Necesariamente, el paciente tiene que estar estable, sin una patología activa, porque van a ir y se van a colocar en el brazo que no funciona, o sea, en el izquierdo, para los que somos derechos, y los que son zurdos se ponen en el... porque todo el día van a estar con el brazo caído. Es muy dolorosa, muy incapacitante, ¿no? Y da fiebre y da mialgias en algunos casos. Eso para que hagan su recomendación a sus pacientes de que esos síntomas posiblemente lo tengan. Y si en el caso tiene fiebre, pues toman un antipirético. Pero la vacunación se debe hacer sin que tenga una patología activa y sin que tenga historia de reacciones alérgicas al paciente. ¿Ya? Esas dos cosas se las encargo mucho. ¿Tiene la Benjamin Franklin? Es que fue una cometita y le llevé Descubrió la electricidad. Mira, Él dijo una frase: me he arrepentido amargamente y lo sigo haciendo de no haberle aplicado la inoculación de la vacuna contra la viruela a su hijo, el más pequeño, que falleció en unos años a los 4 años. La viruela mataba y él no creía en las vacunas. Y murió su niño. Hoy en día hay tanta gente que no cree en las vacunas, que a veces discutir con esas personas es chocante, pero hasta.
Y de hecho, gracias a ellos yo gano más. Están en el campo. Que veo la terapia intensiva y veo los registros que no tienen la vacuna contra la influenza, no tienen la vacuna contra el COVID. Yo digo, No cubren el pago. Y los temáticas son los familiares y ellos dicen lo mismo que le hemos dicho que se vacune y nunca se vacunó. Le hemos dicho que se vacune y no quiso. Si ustedes tienen un familiar de la tercera edad, sus madres, sus padres, deben vacunarse. La vacuna de la influenza se coloca, el que no se colocó nunca se coloca la primera vez al mes y luego una dosis cada año. Sí o sí deben vacunarse una vez cada año. Entonces, tal vez ustedes están vacunados porque están en el área de salud, los llevan a vacunar. No. Yo sé que agarran los termos, se van a una plaza y empiezan a las vacunas ahí sufriendo la cadena de frío. Pero sus padres deben estar vacunados, tanto para el COVID como para la influenza. Y si son de la tercera edad, con más razón. Porque son patologías que pueden dañar. ¿Preguntas? Y ya me voy. Doctor, ¿por qué está contraindicado los corticoides? Ya, es una buena pregunta. Pero voy a responder como dicen las guías. Así dicen las guías. Hasta el momento, no hay estudios que demuestren que los corticoides son beneficiosos en influenza. No es como dice en el COVID. En el COVID dice lo contrario. Está demostrado que los corticoides sí funcionan en el COVID, pero en influenza no. ¿Ya? Ahora, si uno se pone a pensar, los corticoides provocan depresión del sistema inmune, ¿no? Entonces, los pacientes con influenza parecen ser más inmunodeprimidos que los pacientes con COVID. Entonces, tal vez tiene relación en ello, porque seguramente los estudios de corte han comprobado, vamos, a este grupo con COVID le vamos a dar corticoides y a este grupo no le vamos a dar. Al estudio final, la mortalidad fue la misma, los días de recuperación fue lo mismo, las complicaciones fueron lo mismo, entonces el corticoide no tuvo pito ahí, no logró nada. Entonces lo sacan. En cambio, cuando hicieron el recovery, a un grupo le dieron, seguramente se fueron a África, ¿no? Porque siempre hacen eso. Le vamos a dar a estos pacientes corticoides. Y a estos de Guinea no le vamos a dar. Los de Guinea se murieron y los de este grupo que usó corticoides no llegaron a la intubación. Lo mismo. Doctor, disculpe, queríamos hablar del grupo de exposición. No sé si nos puede considerar tomarlo del viernes que usted planificó al próximo, por favor. No entiendo la pregunta. Es que tenemos en esas semanas el examen de cirugía y de semiología. Entonces, si puedes tomarlo de la siguiente semana a la siguiente. Exposición. Yo recuerdo solo el grupo. ¿No quieren estudiar? No, es que Cirugía el día miércoles el examen y semiología el día sábado. A las 7 de la mañana los exámenes muy cerca. Y en la conferencia. Ahí en la conferencia. no sé si me conferencia. ¿Cuál conferencia? Creo que es para ese, no sé, ya el viernes 19. Pero ya sabían hace 3 meses que tenía el examen de cirugía y de semi, ¿no? No. En el semio no, porque me fue muy bien también. En el semio, literalmente los dos operados ni sabían que. Más apoyo al índice. Bueno, escúchame, y el segundo grupo tampoco puedes poner, porque por ahí me dicen, doctor, nosotros sí estamos preparados. Los exámenes son todo. Casi todo. Y semiología son multigrupos, pero todo es el año más grande. Los están invitados, muy ordinario, lo que sea.
Ordinaria. Espera, ¿qué?